Hoy vamos a empezar con el tema introductorio del tercer y último parcial, que son los tiristores, ¿no? Habíamos mencionado en clases pasadas que existen unos elementos, ¿no? Que son pues, esenciales en el aspecto del manejo de electrónica de potencia, ¿no? Uno de estos elementos, ya propiamente hablando en cuestión de semiconductores, pues son los tiristores. Habíamos visto un elemento que también nos ayuda a hacer activaciones, como lo que es el relay, ¿no? Como lo que es el relay, el cual pues nos ayuda a hacer este tipo de activaciones de cierta aplicación, ¿no? Habíamos visto pues que tiene partes mecánicas. El relay tiene partes mecánicas. Sin embargo, esas partes mecánicas enfrentaban lo que es, como cualquier parte mecánica, un desgaste. Hemos platicado de esa parte, ¿no? Y también desventajas, ¿no? Como lo que es también puntos de fusión en los metales, ¿no? Esa era una de sus desventajas, ¿no? Al momento de utilizar el relay. Bueno, el tema principal son los tiristores, ¿no? Tiristores. Lo que estamos comentando ahorita, pues es la parte de la desventaja, ¿no? De utilizar relays. Recordemos nada más la parte del relay, a pesar que es muy útil en la cuestión de activaciones. Déjenme copiar y pego una imagen rápidamente. Se lo paso para acá para que no les tape visión. ¿Dónde está? Ok, aquí está una bonita. Copiar. Pegar. Que es el relay, ¿no? Pues este relay ya lo hemos visto como parte de la activación. Simplemente es un elemento electromecánico que nos ayuda a activar o desactivar, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Qué elementos tiene? Contactos. Ya lo habíamos visto esto sin entrar en detalle otra vez. Contactos normalmente abierto y normalmente cerrado. Que básicamente lo veíamos este tipo de dispositivo como un switch. Es un switch controlado por una bobina. Cuando se energiza estos switch, de acuerdo a como nosotros los utilicemos, NA o NC, activamos algo, ¿no? Podemos activar, trabaja en dos tipos, AC y DC, ¿no? Trabaja en dos modalidades, que trabaja AC y DC. Depende la carga que nosotros queramos activar, pues en efecto, pues ya escogeríamos qué contactos utilizar, ¿no? Recuerden bien, NC es un switch normalmente cerrado, ¿no? Comienza activado, ¿no? Un switch NA, hasta que yo no le doy el pulso o algo, se cierra el switch. Básicamente es eso, ¿no? Ok, una de las desventajas, recordando esa parte, es la parte mecánica que ocurre aquí, ¿no? Esto que está aquí. Ok, se dice, bueno, no lo he comprobado, porque obviamente no me he puesto a activar o desactivar un relay 1000 veces o 10,000 veces, que a cierto número de contactos, ya sea 1000 o 10,000, necesito averiguar bien cuántos, va a empezar a tener un mal funcionamiento, ¿sale? Con el uso, básicamente podemos generalizar que por el uso este dispositivo se va a dañar. ¿Por qué? Porque es un hecho que al yo tener partes mecánicas, la parte mecánica va a fallar porque va a fallar, ¿no? Estas láminas, ¿no? Recuerden bien cómo funciona esto, ¿no? Tiene un resortito que al momento que activo la bobina, este se cierra, este se pega aquí y este jala un resortito que tiene ahí, ¿no? Y ya pues junta estas dos plaquitas, ¿sale? Que esa es la interacción entre NA y NC, ¿no? Ya hemos visto eso, ¿no? Que básicamente es algo así, ¿no? Déjenme ver el circuito, algo así, ¿no? Copiar y pegar. Algo así, ¿no? Entonces, estas plaquitas son estas de aquí. Esta bobina, pues obviamente es esta de acá.
Cuando polarizo entre 85 y 86, pues voy a activar la conmutación entre 30, aquí, esta 30, o entre 87, ¿no? Aquí o para acá, ¿no? Cualquiera de las dos, ¿no? Muy bien. Entonces, el movimiento mecánico, a la larga, les digo, pues va a fallar, ¿no? Ah, ok, gracias por avisarme. Déjenme tomar listo otra vez. Gracias por avisarme. Ok, listo. Entonces, para esto, ya determinamos que, en efecto, aunque es muy bueno, o sea, nos sirve como un elemento de protección. Recuerden que esta parte, pues, aísla, ¿no? La parte de la activación versus la parte de, la otra activación, válgame la redundancia, de la parte de potencia, ¿no? Eso es un elemento muy bueno. Para cargas lentas es excelente, ¿no? Que cargas lentas. Ok, vamos a apuntar esa parte, ¿no? Activaciones lentas. ¿Qué más? No ocupa elementos externos. Simplemente activamos y ya, ¿no? Elementos externos. ¿Qué otra? Mm, pues ya podemos decir esta parte, ¿no? Obviamente las desventajas, pues serían las negaciones de estas, ¿no? Que se ocupa elementos externos y las activaciones en modo rápido de esta parte de aquí no son recomendables. ¿Por qué? Porque si escucharon la clase pasada o las anteriores, se escuchaba como un cliqueo, ¿no? Se escuchaba clic, 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 clic. Ese arqueo se llama un arco, forma un arco aquí, un arco de electricidad. Eso puede dar falsos positivos al momento de activar. ¿Qué significa un falso positivo? Que yo lo detecte como una activación, pero en realidad no lo es. Es como en medicina, ¿no? Te dicen, ah, tienes tal enfermedad, pero a lo mejor la prueba falló y no es cierto. Hacen otra vez la prueba y resultó negativo. Eso es un falso positivo, cuando te dicen que tienes algo, pero en realidad no es. ¿Sale? Entonces puede resultar que ese arco de activación me encienda algo. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros estar activando esta bobina, ese arco no se alcanza a despegar esta plaquita, no se alcanza a despegar. Entonces todavía está detectando que está unido y al momento de estar unido significa que está activa la bobina. Entonces ese es uno de los problemas muy relevantes de un relay, por lo cual en un circuito que yo necesito activar varias veces seguidas de manera frecuente y rápida, no me funciona este tipo de circuito. Para mitigar esa parte del relay, esa falla, vamos a decirle esa falla, en realidad no es una falla, ¿no? Pero es un defecto mecánico, ¿no? O sea, propiamente natural del relay, que no permite hacer eso, ¿no? Porque forma ese arco, entonces nosotros lo vamos a cambiar, este tipo de elemento, por un tiristor, ¿sale? Entonces ahora vienen lo que es los componentes semiconductores, ¿no? Recuerden bien la ventaja de tener un elemento semiconductor, que son rápidos, ¿no? Son semiconductores, así pues como cualquiera que conocen, ¿no? Un diodo, un transistor, etcétera, ¿no? Entonces los tiristores son rápidos, son semiconductores, ya lo dije. Ok, para etapas de potencia, por ahí traen un micrófono activo, creo que se escucha ahí, o están desayunando. ¿Se escucha? No, no sé. Profe, ¿Qué pasó? ¿está escribiendo algo? Sí, perdón, no le había cambiado la filmina. Para etapas de potencia, entonces, se ocupa elementos externos. No simplemente, podemos conectar y ya, ¿no? Aquí sí ocupamos elementos externos, ¿no? Para fabricar toda una etapa de potencia, ¿no? ¿Qué elementos puedo necesitar en esta etapa de potencia? Propiamente el tiristor. Ocupo ahora aislarlo. La desventaja que ahora tenemos con utilizar tiristores es que ya no existe una etapa
de aislamiento como la que nos ofrecía el relay. El relay nos ofrecía activación y aislamiento al mismo tiempo, ¿no? Sin embargo, no nos ofrece velocidad, es una desventaja. Si yo cambio esa etapa de potencia por un tiristor, ahora existen muchos, ¿no? Ahorita vamos a hablar de ellos, ¿no? Por lo menos de los tres principales. Ahora, pues no existe lo que es la ventaja de la protección, pues entonces tengo que agregar elementos, ¿no? Por eso hablo de elementos externos. Ocupo que para fabricar una etapa de potencia como tal, yo necesito tiristores, necesito optoacopladores y a veces también relay, puede ser, ¿no? Pero esto es de manera opcional, ¿no? Que se me ocurra utilizarlo, ¿no? A lo mejor es una aplicación lenta, ¿sale? Ya depende del diseñador, pues a veces de manera opcional, pues utilizan el relay, ¿no? No es obligatorio, con estos dos sí, y estos dos, pues podría ser como un relay, ¿no? Más o menos, ¿no? En combinación. Obviamente, este es semiconductor y esta es la parte mecánica o electromecánica, ¿sale? Y simplemente por esa ventaja de la velocidad y la parte mecánica, pues se empieza a utilizar ya sea esto, depende de la aplicación, o este, ¿vale? Por eso yo les comentaba al inicio del curso que de acuerdo a lo que ustedes quieren activar, si es muy rápido, voy a utilizar esto. Si es muy lento, voy a utilizar esto. Depende, ¿no? Si utilizo esto, tengo que tener en cuenta que a un cierto tiempo va a fallar, porque va a fallar. ¿Estos pueden fallar? Sí, sí pueden fallar, pero es muy raro, ¿no? Es muy raro el semiconductor, tienen un ciclo de vida como cualquier semiconductor. Por lo general las compus es como 1 millón, algo así, manejan de activaciones y después se dañan. Se llama obsolescencia programada para las cosas, ¿no? La obsolescencia programada es que las cosas no son eternas, ¿no? Como nosotros, también nosotros nos vamos a morir, ¿no? A lo mejor de viejitos, 50, 60, 70, no sabemos. Vamos a fallar, ¿no? Vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? Pues vamos a fallar, ¿no? De manera natural, ¿no? Estos también, ¿no? Tienen un ciclo de vida. No, que la boca se le haga chicharrón ahí, Pacheco. Está muy joven ahí. No, que dure muchos años, que todos llegamos a súper viejitos ya. Este, entonces, el ciclo de vida para cualquier cosa, pues en los partes de las semiconductores, pues obviamente es un ciclo más largo, ¿no? Tienen como 1 millón de activaciones más o menos y ya después se dañan, ¿no? Estoy diciendo un supuesto, ¿no? Obviamente estoy haciendo una comparación en el ciclo de vida entre un sistema mecánico y un sistema de semiconductor. Obviamente este va a ganar en cuestión de durabilidad, ¿no? Dura más versus este. Bueno, ya notamos las diferencias entre estas dos cosas, que entre estas dos cosas, pues obviamente podemos implementar, ¿qué? Etapas de potencia. Sí, yo sé que es una broma, Pacheco, no se preocupe. Este, entonces, estas dos nos ayudan a implementar etapas de potencia, nada más, ¿no? Para eso estamos aquí, ¿no? Ya dijimos ventajas, desventajas, ya platicamos cómo podemos implementar. Ahora viene qué son tiristores. Pues de qué nos está hablando, profe, tiristores. O sea, si decimos que los tiristores, pues es parte de la familia de los semiconductores, existen pues, un montón, ¿no? Sin embargo, vamos a hablar de tres principales por el momento. Vamos a hablar uno que es SCR, otro que se llama TIAC y otro que se llama TRIAC. Ok, en su clase de PLC les han hablado de una este, que se llama enclavamiento o retención, una operación que se llama retención o enclavamiento. Alguien que me diga ahí. Y los leo, no se peleen. Beltrán. Creo que no. Ok. Esa parte de retención o enclavamiento es un tipo de operación. Ok. Vamos a hablarlo aquí, ¿no? Entonces,
retención o enclavamiento. Ok, la retención o el enclavamiento es un tipo de operación que se utiliza, es muy común para mantener activas ciertas cosas. Ok, eso lo utilizan mucho, por ejemplo, en PLC, ¿no? De manera interna, ustedes programan, recuerden que tenemos relays virtuales, vamos a llamarlo así, en el PLC. Tenemos relays virtuales, los cuales me ayudan a hacer programación, ¿no? De activar y desactivar cosas. De eso se trata todo, ¿no? Desde un inicio del curso les comentaba que todo se trata de eso, ¿no? Entonces, relays virtuales los utilizo para hacer ciertas operaciones, ¿no? Recuerden que antes de que llegara la electrónica digital, la cual me propone ciertas operaciones, AND, OR, XOR y todas esas cosas, antes se hacían con electrónica analógica, antes de que llegara lo digital, ¿no? Entonces también podía hacer operaciones con electrónica normal, ¿no? O sea, y eso se hace por medio de switch. O sea, por medio de switches, por ejemplo, yo puedo crear una AND. ¿Cómo puedo crear una AND de manera eléctrica? O sea, de manera eléctrica, con switches. Pues una AND, por ejemplo, una operación AND, yo la hago así. Tengo un switch aquí en serie con otro. Switch 1 y switch 2. Esa es parte de teoría de control eléctrico, ¿no? No lo vamos a ver aquí. No compete la clase, pero pues es parte de lo mismo, ¿no? Porque surgió, ¿no? Entonces yo podía implementar operaciones booleanas con switches de manera eléctrica, ¿no? Entonces yo quiero implementar una AND, pues obviamente tengo que activar los dos para que active algo, ¿no? Esto lo pueden ver mucho en sus casas, ¿no? Cuando tienen apagadores, ¿sale? También puedo implementar una OR, ¿no? De hecho, por ahí ya lo habíamos comentado. Puedo implementar una OR, así. Esto es una OR en paralelo, ¿no? Este tipo de switch lo ven mucho en sus casas, en casas de 2 pisos, ¿no? Donde en el piso de arriba, puedo apagar y prender un foco con estos, ¿no? Por ejemplo, pues de manera eléctrica, este está conectado en el piso de arriba y este en el piso de abajo, ¿no? Y entonces no importa cuál accione, de todas maneras va a pasar la corriente, ¿no? Si acciono este, pasa por aquí la corriente. O si acciono este, pasa por acá. ¿Sale? No importa si esté prendido o apagado esto, ¿no? Cualquiera de los dos que active va a activar un foco, ¿no? En este caso, hasta que no active los dos, voy a activar un foco. Eso de manera eléctrica podemos hacer entonces operaciones booleanas, ¿no? No necesito electrónica digital en cierto sentido, ¿no? Sin embargo, pues no es nada práctico tener esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque eso hace elementos físicos. O sea que necesito los switches, ¿no? Necesito comprarlos y armarlos, ¿no? Necesito cables también para conectarlos. Entonces, recuerden bien que entre no utilicemos PLCs o microcontroladores o todo lo que sea programable, nosotros vamos a requerir piezas externas y entonces el circuito se va a hacer cada vez más grande y cada vez vamos a ir comprando más cosas. Eso no quiere decir que no se pueda hacer sin programación, ¿no? Claro que se puede, aquí lo estoy demostrando. Sin embargo, implica mucho costo, ¿no? Pues todo esto cuesta dinero, el cable cuesta dinero, los switches cuestan dinero. Si no compro un PLC, si lo voy a implementar con electrónica analógica o digital, pues las compuertas cuestan dinero, todo el circuito cuesta dinero, una fuente de hacerla cuesta dinero. ¿Sale? Pues es esa parte, ¿no? Los pros y los contras de utilizar ya sea cosas externas para diseñar algo o a lo mejor nada más un micro, ¿no? O en este caso un PLC, que es un micro industrial, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces, volviendo a la parte de la retención o enclavamiento, por medio de relays virtuales, yo puedo hacer un enclavamiento, ¿no? Vamos a buscarlo aquí rápido, nada más. Esto lo van a ver en su curso de PLC, ¿no? Con su otro maestro, ¿no? Y de hecho se lo deben de mencionar. Ahí les encargo ese favor. No, bueno, pueden decir que sí, fui yo. Les dije, profe, ¿cómo se hace un enclavamiento? Por ahí el otro maestro lo mencionó. Este enclavamiento con PLC. Ok, ustedes lo van a ver de esta manera.
cuando estén viendo sus programas, este es un lenguaje escalera, ustedes ya lo deben dominar, lo están viendo con su maestro, es algo muy común. Entonces la retención o enclavamiento lo puedo hacer de esta manera. Básicamente, estas son bobinas virtuales, esto está en el PLC adentro. Este es un switch, este también es como lo que estamos viendo aquí. O sea que esta es una AND, esto es una OR, ¿sale? Entonces nosotros podemos trasladarnos entre diferentes tecnologías, ¿no? Si lo vemos de esta manera, ¿no? Si ya me está diciendo aquí el profe que puedo implementar con puertas digitales, son operaciones digitales. Entonces en el PLC también puedo hacer operaciones, pero de manera más rudimentaria, ¿no? O sea, más así como, pues no tan nice, vamos a decirlo así, ¿no? Así que, entonces yo lo puedo hacer. Esto es una OR, esto es una AND, ¿sale? Después van a aprender a lo que se llama mnemónicos, lenguaje mnemónico, creo que se pronuncia así, que esto ya lo transforman en letras, ¿no? Lo transforman en letras, ¿no? Ya el profe les tiene que explicar eso, ¿no? Ok, entre aquí y aquí hay un voltaje, ¿no? Recuérdenme cómo se hace el lenguaje escalera. Este es un potencial 0 y este es un 24, 110, 220, de acuerdo al voltaje que ustedes utilicen para activar cosas. Entonces, si yo activo el switch 1, este switch 1 me puede simbolizar cualquier cosa, un sensor, un push button, lo que tú quieras, ¿no? Activo este, ¿no? Este se cierra, conduce corriente. Activo switch 2, sí, conduce corriente. Esta es un relay, pero virtual. Se va a activar, ¿no? Si esto es activo, entonces la corriente pasa y le llega corriente aquí, entonces se cierra toda esta línea, entonces activo K1. ¿Cómo se activó K1? Entonces, este nombre es el mismo que este. Entonces se activa también este. Al momento que yo suelte el botón, esto se deje, otra vez regrese a la normalidad, ya no va a haber corriente aquí, pero sí va a haber corriente acá. Entonces la corriente ahora se va a ir así y va a permanecer activo esto. Esa operación que se llama enclavamiento, ¿sale? ¿Eso que me permite? Mantener algo encendido, que no dependa de las entradas, ¿sale? Entonces ahí ya no dependo del switch 1 y switch 2. Sí dependió al inicio, porque necesito dar el arranque, ¿no? Este tipo de aquí se utiliza para el arranque y paro de un motor o de alguna carga que ustedes tengan, ¿no? Que al momento de darle el botón, va a conducir corriente en este sentido y va a activar esto, ¿no? Suelto el botón y ahora la corriente se va a ir así. Sí, ahí Baez ya me confirmó, ¿no? Creo que sí hicimos algo así, alguna laguna mental por ahí. Estábamos dormidos o algo y no pusimos atención o simplemente me dio flojerita ahí, suele pasar. A veces se nos cansa la vista. Hasta les confieso que a mí también me pasa, ¿no? Me, me duele la vista, ¿no? Y pues nos distraemos, ¿no? Pero eso sucede, ¿no? Como lo que dice Baez, ¿no? Este es un circuito de retención o enclavamiento y se utiliza mucho para arranque y paro, por ejemplo. Que ya no dependa de los botones, le doy un start, le doy un start, un inicio, un pulso, activo la bobina y ya quito todo, dejo de activar los botones, pero mantiene enclavada esta parte de aquí. Entonces la corriente ahora se viene así, ¿sale? Este tipo de operación yo la puedo hacer de manera con un semiconductor llamado SCR, ¿no? Esto mismo, esta misma operación, yo la puedo hacer con esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Mezclando ustedes la ventaja de manejar todos estos tópicos y tecnología es que cualquier cosa que me pongan, casi casi bien bravo, yo puedo interpretar ciertas cosas, ¿no? Decir, mira, ahora conozco de esto. Pero yo sé que esto también yo lo puedo pasar a algo digital, puedo programar en un micro. No, también puedo hacer con puertas, no necesito un PLC. Yo tengo la capacidad de utilizar con puertas lógicas, puedo hacer ANDs OR, ¿no? De manera digital. No, mejor lo quito. El profe me mencionó que puedo hacer control eléctrico. Pues agarro unos switches y empiezo a hacer esto también, ¿no? Entonces, tenemos la capacidad de cambiarnos entre diferentes tecnologías, tanto analógicas, bueno, estos son virtuales, no sé si es digital, ¿no? Del PLC, ¿no? Pero tanto analógicas como digitales puedo hacer un control, ¿no? Ahorita vamos a ver esa parte, ¿no? Entonces, qué bonito, tenemos muchas alternativas para hacer las cosas. Entonces, regresando a la operación de enclavamiento, que es como podemos visualizar el SCR, ahorita les voy a proyectar un video, entonces podemos realizar esa operación de activación. Vamos a ver ese video
Ahora, para que entiendan el funcionamiento de un SCR, ¿no? Básicamente un SCR es un semiconductor, el cual, por medio de una compuerta, nosotros podemos controlar su accionamiento, ¿no? Déjenme busco el video. Creo que es este. Ok, vamos a proyectarlo, ¿no? Déjenme. Y vamos a darle publicidad al profe García, ¿no? De una vez le agradezco y muchas gracias por su material. Muy bueno. Este, Vamos a aprovecharlo, ya que el profe ya trabajó. Vamos a utilizarlo, es muy buen material. Como referencia, muy recomendado, ¿no? Pues ya, bastante famoso el profe, ¿no? Vamos a proyectar. Sí, casi, casi, ¿no? Vais, link en la descripción, ¿no? Pues ahí se los pongo en el Classroom, ¿no? Este, Igual pues le doy el agradecimiento porque pues no me estoy pirateando nada, ¿no? Es un material y hay que siempre agradecer el material hecho, ¿no? Por otras personas, para darles autoría. Ok, entonces déjenme proyectar Stop Sharing. Ok, una pestaña. Entonces, es esta. Creo que es, no, es este. Ahí va, ¿eh? Hoy vamos a aprender a trabajar con un SCR y sus dos formas de operarla, ya sea en corriente continua o en alterna. En corriente continua, cuando generemos un pulso, el SCR va a quedar disparado continuamente. Ahí estamos generando el pulso, pero por más de que yo lo quito, él se va a mantener. Y la única forma de apagarlo es quitándole el voltaje al circuito. En la prueba del SCR con voltaje AC, vamos a ver cómo podemos disparar con un pulso pequeño entre 5 y 12 voltios, cómo podemos hacer funcionar un bombillo de voltaje AC. Vamos a ver cómo se hace. Un diodo tiene su símbolo electrónico se parece, es un rectificador controlado de silicio. Su símbolo electrónico se parece al de un diodo, tiene un cátodo y un ánodo. Recuerden que el ánodo es el positivo y el cátodo es el negativo, pero adicionalmente tiene una entrada para una puerta o gate. Aplicando un pequeño voltaje por la puerta, lo que vamos es a permitir que conduzca entre ánodo y cátodo. Aquí podemos trabajar con voltajes pequeños DC y entre este cátodo y ánodo podemos trabajar con alto voltaje y amperajes muy grandes. Físicamente hay varios modelos, hay unos que parecen un transistor, este que es un poco más grande, ya que es capaz de manejar hasta 4 amperios y 400 voltios. Y en este caso la configuración de las patas es cátodo, ánodo y puerta. Esto puede variar dependiendo del modelo que compre. El SCR es muy utilizado en electrónica de potencia, ya que no sufre de desgaste mecánico, lo que sí ocurre con un relé. Les dejo el enlace del video pasado para que vean cómo funciona un relé. Es mucho más fácil de usar que un SCR, pero sufre desgaste mecánico. Por ejemplo, los relés vienen diseñados para 1000 accionamientos. Después de eso empieza a desgastarse y no funciona bien. En cambio, el SCR puede durar funcionando toda la vida, sin desgastarse. Cuando lo utilizamos con voltaje DC, tiene una aplicación muy importante, que es muy usada en varios circuitos, como alarmas, detectores de aplauso y varios de ellos. ¿Cómo lo vamos a probar? A una fuente entre 5 y 12 voltios DC, vamos a conectar una resistencia de 1K a un LED y luego vamos a un pulsador o un interruptor, que cuando accionemos este pulsador nos va a mandar un pulso a través de la puerta, que nos va a permitir que el SCR conduzca entre ánodo y cátodo. Al hacernos se nos va a cerrar este otro circuito que nos permite encender este LED y el cátodo debe estar conectado a tierra o negativo en este caso. ¿Qué va a ocurrir? Mientras yo tengo oprimido el pulsador van a estar encendidos los dos LED, pero cuando yo retire el pulsador este LED se va a apagar y este se mantiene encendido todo el tiempo, lo que nos genera un enclavamiento del circuito. La única forma de yo poder apagar este LED es quitando la alimentación, ya sea del positivo o del negativo. Recuerde que este pulso lo puedo generar yo con cualquier sensor. Aquí les dejo un enlace para que vean varios sensores. Aquí ya tenemos montado el circuito de prueba que nos generará un enclavamiento del segundo LED. Es un circuito muy utilizado en alarmas. A positivo vamos a conectar la resistencia de 1 kilo ohmio, un LED y luego el interruptor. Resistencia de 1 kilo ohmio, un LED y luego el interruptor. Ese interruptor nos va a llevar un voltaje a la pata derecha, que es la puerta. La izquierda, que es el cátodo, la conectamos a través de este cable negro al negativo. Y al ánodo conectamos una resistencia y el LED que va conectado a positivo. Como lo vemos acá, resistencia y LED conectado a positivo.
Le conectamos el voltaje y ya lo podemos probar. Cuando yo primo el interruptor se encienden los dos LED, pero cuando yo lo suelte queda enclavado todo el tiempo el segundo LED. Por más de que yo siga generando disparos o lo quite, va a quedar siempre enclavado. La única forma de quitarlo es suprimiendo la alimentación del SSR. En este caso voy a desconectar el que va negativo. Vamos a dispararlo nuevamente. Y efectivamente el segundo siempre queda enclavado. En un próximo video vamos a probar esto mismo, pero con un sensor de audio o de aplausos. La segunda prueba que le vamos a hacer hoy al SSR es con electrónica de potencia. Hacer encender un bombillo de 110 voltios, con un pequeño pulso generado con voltaje DC entre 5 o 12 voltios. Esta primera parte es la misma que el circuito anterior, una resistencia y un LED que nos van a indicar cuando yo genere el pulso por el gate o puerta, la que me va a hacer conducir entre ánodo y cátodo del SSR. Pero esta vez le vamos a conectar una fuente de voltaje alterno y una bombilla de 110 voltios. ¿Qué es lo riesgoso de este circuito? Que la Tierra yo debo conectar tanto el negativo de mi fuente de alimentación DC como el neutro de los 110 voltios. ¿Cómo aprender a distinguir cuál es la fase y el neutro de un circuito? Se los dejo en un video, aquí les queda un video de cómo hacerlo, ya que si conectamos mal esto, vamos a quemar todo el circuito y pueden explotar varios de los componentes. Favor no realizar esta conexión si no están seguros y si es menor de edad hacerlo en compañía de un adulto. A diferencia de la alimentación DC, cuando se alimenta con corriente alterna, el SCR se desconecta cada vez que el ciclo pasa por cero. Es decir, no nos va a quedar enclavada la bombilla, sino que va a responder a los pulsos que le enviamos. Este bombillo va a estar solo encendido mientras yo tenga oprimido el interruptor, pero con un pequeño pulso que puede generar cualquier sensor de los que hemos visto, podemos trabajar con un voltaje alto y corrientes de más de 1 amperio. Del circuito de prueba anterior, mantenemos la primera parte donde generamos el pulso a la puerta y lo que vamos a cambiar es que vamos a instalar un bombillo y el voltaje AC. Así que debemos suprimir solamente esta resistencia y este LED. Lo reemplazamos por la conexión del bombillo que va a ir conectado al ánodo, que es la pata del centro, y el otro extremo del bombillo lo dejamos a un punto donde vamos a conectar la fase de nuestro conector y recuerden que el neutro va conectado al negativo, que es esta conexión. Deben estar muy seguros de esa conexión, si no se les quema todo el protoboard. Luego conectamos y generamos nuestro pulso. Cada vez que yo genere un disparo por la puerta, me van a circular los 110 voltios y van a encender el bombillo. ¿Con qué ventaja? El SCR no sufre desgaste mecánico, así que va a funcionar todas las veces que queramos. En lugar de este pulso yo puedo conectarle la salida de un 555. Les dejo el enlace acá para que puedan generar pulsos automáticamente y encender un bombillo cada vez que quieran. Si consideran que este video fue útil en el que pudieron aprender algo, regálenme un clic. Muy bien, vamos a analizar lo que nos acaba de decir el profe. Y lo que alcanzaron a captar, ¿no? Ahorita les voy a hacer unas pequeñas preguntas, ¿no? O sea, el video es bastante corto. Vamos a proyectar el pizarrón otra vez. Ya me perdí. ¿Dónde está el pizarrón? Acá está. Ok, ese era el circuito, ¿no? Que estaba manejando el profe, ¿no? Básicamente nos hablaba ciertas características de qué elemento, de este que está aquí. ¿Un qué? ¿Cómo se llamaba? A ver quién puso atención. ¿Cómo se llama? Fácil, ¿no? Primera pregunta. SCR. Pues es SR, ¿no? ¿Quién dijo ahí? Yo. Ahí está, del bosque. Ok. Vamos a anotar las participaciones. A ver. Entonces, del bosque. Ok. Bueno, esto ya no sirve. Ok, del bosque. Sale, pues sí, SSR, ¿no? O sea, la primera, ¿no? Pues que estamos viendo, pues SSR, ¿no? Este es un SSR, ¿no? ¿Qué más? Entonces, ¿qué más mencionó el profe? Mencionó en análisis de DC, que recuerden que hizo dos análisis, hizo un análisis en AC y en DC.
en análisis en DC, o sea, ¿qué quiere decir? Corriente directa. Si yo activo este circuito que está aquí, que es el mismo que está en el video, al momento de yo presionar este switch, básicamente nosotros podemos interpretar el SCR como un tipo diodo, ¿sale? Entonces, como un tipo diodo, pero se activa por medio de la compuerta, ¿no? Tiene una A, una K y una G, ¿no? Entonces, si lo volvemos a dibujar aquí, el SCR tiene un cátodo, tiene un ánodo y tiene una compuerta. Gate en inglés, ¿no? Nomás que lo escriben en inglés, ¿no? Les encanta el inglés. Creo que se escribe cátodo, no me acuerdo. Igual ahí, perdóname, me falta ortografía ahí. Y gate. Esto es compuerta en español. Compuerta. Muy bien. Entonces nosotros podemos interpretar activa o no activa este tipo de dispositivo, ¿no? Vamos a verlo como un diodo, entre comillas, ¿no? Vamos a verlo así, para análisis de circuitos, ¿no? ¿Qué indica este circuito que acaba de explicar el profe? Simplemente son dos LEDs, el cual están conectados al final con un punto de control. Ese es el punto de control que se le llama SCR. ¿Qué función tiene en un análisis de DC, ¿no? En un análisis de DC es una retención, ¿no? Por eso es lo que les decía hace ratito, ¿no? Hace como de función de retención o enclavamiento. Hace la función, este es SCR, ¿no? A nivel DC, ¿no? Recordando que estamos en DC apenas, ¿no? ¿Qué sucede? Está en función de una compuerta, o en este caso, gate, ¿no? En inglés, llega un pulso, este pulso se lo vamos a dar por medio de un switch. Obviamente, este switch, pues está conectado a VCC, ¿no? Aquí viene la corriente, recuerden bien cómo analizamos circuitos, viene la corriente aquí. Este está polarizado directamente, el LED, pues pasa la corriente y se queda aquí. La corriente está esperando hasta que yo presione el botón con el dedo. Hasta que yo no lo presione, pues esta red prácticamente está desconectada, ¿no? O sea, si hay corriente aquí, si la mido de aquí a tierra, si hay, pero hasta que yo no lo active este botón, pues la corriente va a pasar para acá, ¿ok? En este aspecto de acá, la corriente viene por aquí, está polarizado directamente, el LED, recuerden que el LED funge también, es un diodo, pero es un diodo emisor de luz, se activa y emite luz, ¿no? Nada más es la única diferencia, versus otro diodo, cualquiera, un IN 4004, 4001, ¿no? Los más conocidos, ¿no? Nada más que esos no emiten luz. Entonces, viene la corriente aquí, pasa de manera polarizada directamente, viene la corriente, aquí se detiene, aquí en este punto está la corriente. No va a pasar hasta que nosotros activemos el gate, ¿sale? Así funciona. Hasta que nosotros no activemos este gate, no pasa ni la corriente aquí, ni pasa la corriente aquí. Ok, voy a activar el gate. Lo presiono el botón, ¿no? El switch, lo que hizo el profe. Presiono el botón, entonces la corriente pasa hacia el gate y eso me permite activar este tipo de dispositivo, SCR, y entonces la corriente que estaba aquí activa y este punto de aquí pasa a este punto de acá. Entonces ya tenemos corriente hacia tierra y entonces el circuito empieza a fluir la corriente así, de manera automática, ¿no? ¿Por qué? Porque existe una retención, ¿no? Ahí ya no importa si el switch está totalmente aplastado o no, él lo suelta, si se dieron cuenta, él lo soltó y el circuito se queda activo. O sea, ¿qué quiere decir? Que la corriente va a circular de esta manera siempre, así. Entonces, eso es una retención. La única forma de que este se deje de encender, que se quede activo,
Es desconectándolo de aquí, que fue lo que hizo. Lo desconectó de tierra. Entonces ya no está polarizado, ya no pasa corriente y pues ya se apaga, ¿no? ¿Cuándo se utilizan este tipo de dispositivos, SCRs? No sé si lo alcanzó a mencionar el profe o de una vez yo se los digo. En alarmas, como la alarma de los carros. La alarma de los carros no se apaga hasta que ustedes le aplastan el botón, ¿no? No sé si han visto. Suena y suena y suena y ahí está el vecino dando lata, suena y suena y suena y suena, hasta que no va y le aplasta el botón. Le aplasta el botón del control. Entonces, puede ser que esté utilizando un SCR, ¿no? Se queda activa porque está avisando, ¿no? Entonces, es muy útil esta parte del dispositivo SCR, ¿no? A nivel de C, ¿no? Ok, entonces eso pasó, ¿no? En la primera parte del video. En la segunda parte del video, el análisis en AC ya no funciona como un elemento de retención o enclavamiento. No funciona, no funciona como un elemento de enclavamiento o retención, ¿no? Perdón, retención. ¿Ok? Entonces, a un nivel de AC, no funciona como un elemento de retención. ¿Por qué? Porque si nosotros visualizamos este como un diodo y está polarizado de manera directa, recuerden bien que la señal alterna, si yo dibujo la señal alterna, así, tiene parte positiva y parte negativa. Por eso menciona el profe que al momento de yo activar el switch, llega el pulso, se activa este, pero este va a dejar pasar nada más este de aquí, ¿no? Nada más. Por eso dijo el profe que tengan extremo cuidado con esta parte negativa cuando mezcló las tierras. Entonces, este circuito tiene un problema de qué? De corriente de retorno, ¿no? No tiene protección de, de que esté aislada la tapa de potencia, ¿no? Por eso dijo el profe que se puede quemar hasta el proto y todo, ¿no? Porque estamos mezclando el neutro con la tierra de DC, ¿no? Y esa es una parte insegura de la parte del desarrollo de etapas de potencia. Por eso el profe remarcó mucho que tengamos cuidado y que no, y que pues que pueda ocurrir un choque eléctrico. ¿Por qué? Porque no hay protección. Casi casi nos dijo, hay que asegurarnos cuál es el retorno. O sea, recuerden bien que la clavija, vamos a dibujar la clavija, ¿no? Ahí perdón mis dibujos. Este, una clavija así. Una es fase y la otra es neutro. Ok, en electricidad, hay veces nosotros que en teoría, nosotros no le damos importancia a estas dos. ¿Por qué? Porque en electricidad, fase y neutro se refieren a que en un lado va el vivo o el positivo y de este lado regresa. Ellos lo ven como un lazo. Por eso en electricidad, cuando montan las casas, siempre dicen, el de regreso, el de retorno. Yo quiero el de retorno, que por lo general es el neutro, ¿no? Se refieren a que van a formar un circuito de lazo cerrado y va a regresar. Pero cualquiera de los dos puntos hay energía, ¿no? Porque están cerrando el circuito. Entonces, por lo general, fase, ellos lo visualizan como si fuera la electricidad, así. Ahí va, ¿no? En fase aquí va, ¿no? Van los 110 a 127 volts AC, ¿no? Perdón, no había cambiado la filmina. Va así, ¿no? Va así. Por eso el profe dijo que extremaran precauciones al momento de compartir la tierra sobre porque este es el retorno, el neutro, ¿no? ¿Cómo lo identifico? Ay, perdón, se me anda cayendo. Bueno, en este no se ve, ¿no?
Hay un tipo de enchufes que tienen una pata más gordita que la otra. A veces la tienen así, ¿no? Que hay veces que hasta batallamos, ¿no? De que no cabe en la clavija. O se han visto ustedes que en la clavija está así, más o menos. Una está más gordita que la otra. Entonces la fase, ¿no? Como indicando que esta es la fase, ¿no? En algunos enchufes no viene así, ¿no? Los dos vienen rectos, ¿no? No sabemos cuál es cuál, ¿no? ¿Sale? Entonces, por eso el profe se refiere a que tengamos mucho cuidado, ¿no? En esa parte de cómo conectar, ¿no? Pues de hecho no es muy recomendable hacer ese tipo de circuito, ¿no? Para compensar esa parte que dijo el profe, vamos a utilizar un MOC, un optoacoplador, ¿no? Para poder aislar las etapas. Por si nos pasa eso de mezclar las tierras, muy probablemente el MOC pues, se va a quemar, ¿no? No se quema lo demás, ¿no? Si se dan cuenta, cada vez mejora más el circuito, ¿no? Pues, obviamente para cada desventaja hay una corrección, ¿no? Entonces, por eso dijo el profe que tengamos cuidado en esa parte de la clavija, ¿no? Obviamente no lo vamos a implementar y no es muy recomendable implementar este circuito en análisis AC, ¿no? ¿Sale? Entonces, eso ocurrió en el video, ¿no? Entonces, en análisis AC, nada más se va a activar el bombillo o lo que activó en esta parte positiva. Simplemente cuando le da el pulso positivo, pues se activa esta, ¿no? Y ya. Ok, eso nada más hace el SCR. Vienen otros elementos. Tiene esa desventaja en AC que solo puedo controlar un ciclo, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con la parte de retorno, cuando ya regresa la corriente. Entonces, este va a actuar sobre el ciclo positivo en un análisis de AC nada más, ¿no? No va a retener, no se va a quedar encendido, ¿sale? Nada más va a estar en función de que el switch lo prendamos, estemos activos, ¿no? Para que pase y se polarice este, ¿no? Bien. ¿Cómo podemos sopesar entonces o cómo podemos amortiguar esa parte de la activación, ¿no? Existen otros elementos que me permiten manejar la parte negativa de la onda senoidal, pues de la clavija, ¿no? De la luz, ¿no? Para eso se puede implementar ya sea dos SCRs encontrados de manera paralela o en su defecto uno que se llama TRIAC. ¿Sale? Vamos a verlos para ver qué es. Entonces, mencionamos otro elemento que se llama TRIAC. El TRIAC ya nos permite hacer la manipulación. Voy a proyectar un video ahorita. Es que no me acuerdo si eran unos cuadritos así. Algo así, no está mal mi dibujo, a lo mejor. Ok, esto es M1, M2, gate. Este tipo de elemento ya me permite manejar la onda senoidal, en este caso la corriente AC bidireccionalmente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aprovecho la parte positiva y la parte negativa, ¿no? Que era lo que no tenía el otro, el SCR, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo funciona esa parte del TRIAC, ¿no? Y lo vamos a ver igual, profe García. Y ahorita van a entender la parte de la activación. Bueno, vamos a proyectar otra vez. Ahí la puse al revés, ¿no? Que antes de... Ok, aquí nada más lo manejan así. El símbolo es así. Lo puse al revés. Así. Nomás invertí los cuadritos, ¿no? Pues igual ya sabemos que es un triángulo. Ok, vamos a ver este video. Para que les quede más claro, ¿no? Él también menciona que el switch lo puedo cambiar por un sensor, ¿no? Que iban a visualizar la aplicación. Déjenme, dejo de proyectar esta cosa y vamos sobre el otro. Dejar de presentar una pestaña. Y no.
¿Cuál es? Es este. No, es este. Sale, ahí va, ¿eh? Aislado oprimido con potencia. Vamos a encender una bombilla de 220 o 110 voltios, oprimiendo un interruptor que está conectado a una batería de 9 voltios. Con una fuente DC aislada ópticamente, activamos un triac que maneja 110 o 220 voltios AC y está aislado completamente, o sea que no hay ningún problema. Esta parte del circuito es DC de 9 voltios y de ahí hacia allá es 110 o 220 voltios. También haremos un circuito de prueba de forma automatizada enviando pulsos desde un Arduino. Vamos con el video. Este video es realizado gracias al patrocinio de la empresa PCBWay. Aprovecha esta promoción. SCR, visto otro de $10. Aprovecha esta promoción. En otro video habíamos visto otro tiristor que es el SCR, o rectificador controlado de silicio. Se los dejo por acá el video para que lo vean. Este tiene un ánodo, un cátodo y una puerta y deja circular corriente en un solo sentido. El triac es como si colocáramos dos SCRs inversos para que nos pueda transferir la corriente en ambos sentidos. Este nos recorta la onda seno, nos la recorta solo los positivos. Este nos deja pasar tanto positivos como negativos, por eso nos sirve para corriente AC. Cuando el ciclo positivo está en este lado, nos conduce este SCR, y cuando el ciclo positivo está en la parte inferior, nos conduce este otro, activados con la misma puerta. Este no es el símbolo de triac es este, y nos queda de la siguiente forma, como si fueran dos SCRs contrapuestos, el gate o puerta, el terminal 2 y el terminal 1. Como podemos ver en el datasheet, entonces tiene pin 1, 2, 3, el pin 1 es el terminal 1, el pin 2 es el terminal 2 y el 3 es la puerta. Importante ver esto, el tap es igual al terminal 2, es decir, esta parte metálica que utilizamos para disipar calor es este mismo, el terminal 2. Así que deben tener mucho cuidado. Si ustedes llegan a tocar esto y aquí está el vivo, van a recibir un choque eléctrico. Así que deben tener mucho cuidado con el tap, ya que es el mismo terminal 2 o el pin central. Vamos a trabajar con electrónica de potencia. Esto es prohibido para menores de edad, ya que vamos a trabajar con 220 o 110 voltios y puede causar choques eléctricos. Así que hágalo con mucho cuidado. Es de mucha responsabilidad la electrónica que vamos a empezar a trabajar hoy. El triac con el que vamos a trabajar hoy es el BT136. El primer circuito que vamos a realizar de prueba, vamos a conectar una batería de 9 voltios y vamos a aislar los 9 voltios DC de los 110 voltios o 220 con el que vamos a encender una lámpara. Entonces en la parte DC vamos a colocar un pulsador, una resistencia de 1 kilo ohmio que va al LED interno del MOC 3021. El MOC 3021 es un optocoplador que internamente tiene entre pin 1 y 2, tiene un LED que se va a conectar con un triac que está conectado entre patas 4 y 6. Esto nos sirve para hacer aislamiento, es decir, por más de que aquí cometamos un error y se nos devuelva o hagamos un corto de los 110 o 220 voltios, jamás va a pasar a este lado del circuito. Y recuerden que a este lado podemos tener conectado ya sea un microcontrolador o el computador, entonces no queremos que se dañe el computador o el microcontrolador por culpa de lo que pase en la alta potencia. Esta es una forma de hacer aislamiento óptico. Esto es como lo que ya vimos, como el triac normal, solo que el gate o puerta se activa de forma óptica. De esta forma no hay ningún contacto entre los dos circuitos, hacia este lado AC, hacia este lado DC. El pin 6 del MOC lo conectamos al terminal 2 del triac, o sea, al del centro, que es el mismo tap, recuérdenlo. Y el pin 4 lo llevamos a través de una resistencia de 1 kilo ohmio hacia el gate, que es el pin del lado derecho, aquí lo podemos ver. El número 3, que es el gate. El terminal 1 lo conectamos por un lado a nuestra fuente de 110 o 220 voltios y el otro extremo va a nuestra lámpara o foco o bombillo. El otro extremo del bombillo va conectado al terminal 2, que es el del centro, y terminal 1, el del lado izquierdo. Para determinar el valor de esta resistencia, que va con el LED interno del MOC, vamos a la hoja de datos del fabricante y nos dice que la corriente de disparo del LED para que pueda emitir una salida debe ser de
máximo 15 miliamperios y es típico de 8 miliamperios. Mínimo no está determinado, así que por lo menos debemos estar alrededor de 8 miliamperios para que se accione nuestro LED interno y que requiere de un voltaje de 3 voltios como mínimo. Por ley de Ohm, entonces sabemos que resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Si tenemos un ejemplo, una fuente de 12 voltios menos 3 que nos va a consumir el LED, nos daría 9, voltaje 9, dividido el típico que nos da que es de 8 milivoltios, que eso es equivalente a 8 por 10 a la menos 3. Si hacemos la división, nos va a dar 1125 ohmios, que eso es aproximado a una resistencia de 1 kilo ohmio. Recuerde que la K son 3 ceros, 1000 ohmios. Si lo vamos a hacer para este de 9 voltios, sería 9 menos 3 que consume el LED, daría 6 y haríamos la misma operación y nos daría por debajo de este valor. Así que una resistencia de 1 kilo ohmio la considero apropiada para trabajar entre 5 y 12 voltios, sin tener que estarla cambiando. Tenemos la fuente de 9 voltios, un interruptor, la resistencia de 1 kilo ohmio, conectados al optoacoplador que tiene a la salida un triac y el triac conectado a la fuente de 110 o 220 voltios en paralelo al interruptor que va al bombillo. Cuando oprimimos el interruptor nos enciende la bombilla de 220 o 110 voltios, sin ningún riesgo de que nos vayamos a electrocutar o algo. Para hacer esta pulsación de forma automatizada vamos a conectar un Arduino Uno y lo que vamos a hacer es el programa de Blink muy simple y aquí vamos a conectar la salida del pin digital 13. El resto del circuito lo dejamos igual. Y el pin 13 está conectado por el cable rojo a través de una resistencia a la pata 1 del MOC y de la pata 2 la salida a tierra a nuestro Arduino. Luego del pin 4 del MOC salimos con una resistencia de 1 kilo ohmio hacia la puerta o toda la pata derecha del triac. Unificamos con la pata 6 hacia el terminal 2, que es el del centro, y ahí nos conectamos hacia nuestro interruptor de 110 o 220 voltios para encender la bombilla. Muy bien, ¿no? Interesante. Entonces, este circuito ya compensa la parte de la protección. Utiliza un MOC o un optoacoplador, ya los habíamos comentado las clases pasadas, y en uso con un triac. Básicamente, el triac es el que me ayuda a hacer la activación de la carga, ¿no? Entonces, nosotros podemos separar este circuito que acabamos de ver, lo que muestra el profe, en distintas etapas, como lo que habíamos mencionado a inicio de curso. La etapa de control, etapa de potencia, aislamiento, ¿sale? Importantísima esta parte, sí, todas son importantes, pero esta me protege la parte de control, la parte digital, ¿no? Como lo que mostró el profe ahí, él utiliza un Arduino, un microcontrolador, pues para hacer las pulsaciones, ¿no? Que es lo mismo que hacerlo manual, ¿no? Si observamos, por eso decía el profe que podemos utilizar un sensor o algo que nos ayude a activar, ¿no? El mismo efecto que te da el Arduino es esta partecita de aquí, es el switch. Nada más que esto es mecánico, ¿no? Pues yo tengo que aplastar el botón, ¿no? Tengo que aplastar el botón, pues para que haga ese efecto, ¿no? Quito eso manual, pues obviamente no es nada práctico. Y lo sustituyo por una etapa o un control digital, como lo que observamos, ¿no? Ya nomás conecto un cable, va a generar un pulso, lo genero con el microcontrolador y pues va a estar haciendo esta función como si estuviéramos presionando el botón, ¿no? Pero ya de manera digital, ¿no? Un pulsador, básicamente, ¿no? Mencionaba el profe por ahí, ¿no? Pues utilicen un timer, ¿no? Un 555, un temporizador que a cada cierto tiempo pues genere un pulso y active esta bombilla, ¿no? ¿Qué aplicaciones se me podrían ocurrir empleando este tipo de circuito? Pues un semáforo, los semáforos.
Así funciona, ¿no? Obviamente que esto se va a repetir 3 veces, donde una es la luz verde, el otro la amarilla y la otra es roja. Y cada una de ellas, pues tiene un cierto tiempo para activarse, ¿no? ¿Sale? Eso es un programa muy básico también que se hace en PLC, el control de un semáforo, ¿no? Das un cierto tiempo para hacer las activaciones pertinentes, ¿no? Esa es una de las aplicaciones rápidas que se me ocurren utilizando este tipo de esquema, ¿no? Ok, un triac también lo podemos visualizar como dos SCRs de manera paralela, donde uno compensa la parte positiva, viene aquí, está polarizado directamente, y cuando sea la parte negativa de la onda, vamos a dibujarlo. Si lo pongo por colores, la parte positiva y la parte negativa. Entonces la parte positiva viene así. Y la parte negativa viene así. Ok, pregunta que se me ocurre decir, profe, ¿tiene una forma de conectar? No, la respuesta es no, no tiene forma de conectar, es indiferente cómo yo lo conecto, T1, T2, T2, T1, ¿no? Porque igual le va a llegar, es un lazo cerrado, ¿no? Para esta parte no tiene ningún sentido T1 arriba o T2 abajo o viceversa, ¿no? ¿Por qué? Porque la corriente de todas maneras va a circular así, ¿no? Si este yo lo volteo al revés, de todas maneras este va a quedar de este lado de acá, ¿no? O sea, va a quedar que de todas maneras pasa positivo y este negativo, ¿no? O sea, no importa cómo ustedes lo conectan, ¿no? Lo que sí importa es cómo conecten la gate. El gate para activarlo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes lo pueden conectar M1 aquí o M1 acá, ¿no? O T1 aquí, de acuerdo a cómo se llaman los pines. A veces le ponen M1 o le ponen T1, ¿no? O T2, M o T. Pero mi punto es que no importa cómo lo conectes, ¿no? De todas maneras, internamente está fabricado como dos SCRs en paralelo y obviamente pues va a pasar el semiciclo positivo por acá y el negativo, ¿no? Si esto lo volteo al revés, pues ahora se va a venir por acá el positivo y el negativo, ¿no? Entonces ya quedó claro esa parte, ¿no? Simplemente el track pues compensa la parte que nos habíamos dicho del SCR, ¿no? Que solamente maneja el puro ciclo positivo, ¿no? Y con este pues ya podemos manejar todas las dos partes, ¿no? El positivo y el negativo, por la configuración interna que este tiene. Y al igual que el SCR, pues se activa por medio de un gate. ¿Ok? Para este circuito muy particular, que es el que utilizó en el video el profe, viene el pulso, va la corriente por aquí. Obviamente, hasta que no haya un pulso, pues no hay corriente, ¿no? Hasta que nosotros lo prendamos, ¿no? El sistema. Si yo le doy el pulso, viene la corriente aquí, activa, esto es el MOC, ¿no? Esta parte aquí, recordemos que es el MOC, es el integrado que venía de color blanco, ¿no? Es el MOC. Entonces, internamente el MOC, voy a polarizarlo directamente este LED y de manera óptica y separada, por eso se llama optoacoplador, está separado de manera óptica, manda una luz y activa esta corriente del gate que tiene aquí, ¿no? Del triac, por medio de luz, ¿no? Y entonces ya circula la corriente. ¿Cuál corriente? La que va a activar al gate que está aquí. Hasta que no se active esta parte de acá, por medio del pulso, no va a funcionar esto. Recuerden cómo funciona este, este tipo de semiconductores, ¿no? El TRIAC y el SCR, ¿no? Hasta que yo no le ponga algo aquí en el gate, no jala, ¿no? No funciona, no funca, o como le quieran llamar, ¿no? Fail. Hasta que ustedes no le polaricen en gate, entonces ya funciona, ¿no? Entonces ya polariza, ya conduce, entonces cierro este lazo de circuito y pues prende el foco, ¿no? Muy a gusto, ¿no?
Y todo depende de qué, del pulso de entrada. 5 volts, 9. El profe habló de un cálculo del MOC, ¿no? De que si le metemos 9, por ejemplo, este consume 3 y por lo menos ocupa un mínimo de 5 volts, ¿no? Eso ya es cuestiones de diseño, ¿no? Pero el circuito particular, en este caso el circuito estándar, vamos a llamarlo así, para hacer activaciones de etapa de potencia, pues es todo esto. Este tipo de circuito me ayuda a activar cargas por lo menos de 120 volts, o en este caso de 110, un foco, o algo que funcione con 110 o 120 volts, una carga, ¿no? Recuerden bien que también hay que analizar qué vamos a activar. No es lo mismo activar un foco un incandescente a un motor trifásico o a un motor monofásico. ¿Por qué? Porque tienen arranques más bruscos, ¿no? Tienen arranques más bruscos, ¿no? Este no tiene un arranque brusco, nada más se activa o desactiva, ¿no? Es un filamento del foco y pues ya se activa y ya. ¿Dudas, preguntas hasta el momento, muchachos? ¿Algo que tengan duda? ¿O algo que se les haya ocurrido, que digan, ah, mira, puedo implementarlo con esto? Adelante, aquí los leo, no se peleen. Nada, todo bien. Muy bien. Entonces, ahí pues también lo anotan por ahí, esta parte de esta etapa de potencia, vamos a decirlo así, ¿no? Es una etapa de potencia completa, ¿no? Tiene protección, tiene activación de carga y tiene etapa de control. Esta obviamente no la tiene, ustedes la tienen que implementar. Aquí pues pueden implementarla con cualquier cosa, ¿no? Con electrónica analógica, electrónica digital, etcétera, ¿no? Eso ya es opcional, ¿no? Y ustedes pueden activar la etapa de control como ustedes quieran. Muy bien. Entonces ya tenemos el TRIAC, ya tenemos el SCR, ya explicamos la diferencia entre los dos, que tiene que ver con la parte de la señal alterna, en la parte del análisis de AC, y falta uno por ver, que se llama DIAC. ¿Se estaba viendo el video ahorita? ¿Se estaba viendo lo que estaba proyectando en el pizarrón? Lo que expliqué ahorita. Alguien que me diga. ¿Sí, sí se estaba viendo? ¿El video o el pizarrón? Sí, se están viendo los dos. Ah, ok, sí, porque se quedó como activada una pestaña aquí. Se me hizo raro. Ok. Bueno, vamos a ver el último, que es el DIAC. Vamos a proyectar esa parte. Una pestaña y es el... Voy a revisar. Ahí va. Un diodo de corriente alterna, más conocido como DIAC, es un componente electrónico semiconductor que se encuentra dentro de la familia de los tiristores. Este componente funciona como un interruptor bidireccional que puede conducir en polaridades directa e inversa por encima de un cierto voltaje, el cual es llamado voltaje de ruptura. En el símbolo se puede notar claramente que está compuesto por dos diodos invertidos, pero estos no son como los diodos comunes internamente, porque en su estructura básica cuenta con más de dos uniones de material tipo P y N. Debido al hecho de que los DIAC son dispositivos bidireccionales, los terminales no se pueden etiquetar como ánodo y cátodo como lo son para un diodo común. En su lugar, pueden etiquetarse como A1 y A2
o MT1 y MT2, donde MT significa terminal principal. Como ya se mencionó, estos dispositivos pueden conducir la corriente de A2 a A1 o viceversa. Veamos cómo se comporta este elemento en un circuito. Para ello se va a hacer uso de un pequeño bombillo y una fuente de corriente directa. Por ejemplo, si al encender la fuente tuviésemos 20 volts y el DIAC es de la serie DB3, entonces no conducirá, ya que el voltaje de ruptura VO es aproximadamente 30 voltios. Esto significa que menor a dicho voltaje, el DIAC no conduce. En su lugar, se crea una diferencia de voltaje que es igual al de la fuente. Si elevamos el voltaje de la fuente, entonces al llegar a 30 voltios, el DIAC inmediatamente dejará pasar la corriente y empezará a conducir. Después de esto, el voltaje que cae en el DIAC es aproximadamente 5 voltios y el voltaje restante cae en el bombillo. Estando el DIAC en estado de conducción y de pronto bajamos el voltaje de la fuente, por ejemplo a 20 volts, este seguirá conduciendo ya que se encuentra en estado activo. Este dispositivo dejará de conducir cuando el voltaje de la fuente sea menor al voltaje y corriente de mantenimiento, que para este ejemplo en particular es de 0.5 voltios aproximadamente. Al ser un dispositivo bidireccional, también es posible usar para corriente alterna, pues podemos apreciar en este circuito que el transformador entrega una onda sinusoidal y a la salida del DIAC, es decir, en el bombillo, tenemos una onda recortada cada vez que cruza por 0. Como el voltaje de ruptura es de 30 voltios, entonces el DIAC no conduce hasta que el voltaje en la onda sea mayor a ese valor. Acá se nota el parpadeo del bombillo, porque estamos suponiendo una onda con una frecuencia muy baja. Pero la red eléctrica entrega una onda sinusoidal mucho más rápida que ya no sería posible percibir el parpadeo del bombillo. Advertencia: la electricidad es peligrosa. Se recomienda tener mucho cuidado al implementar un circuito como los que se muestra en el video, específicamente los circuitos con corriente alterna. Los DIAC no son específicamente dispositivos de potencia. En su mayoría son usados como activadores de algún elemento de potencia. Es por ello que a menudo se usa para proporcionar una conmutación definida a un TRIAC. Más adelante voy a explicar un circuito con estos dos elementos. Acá podemos apreciar la gráfica de voltaje versus corriente de este dispositivo. El DIAC conduce corriente solo después de que se haya excedido un cierto voltaje de ruptura. El voltaje de ruptura real dependerá de la especificación del tipo de componente en particular. El triodo para corriente alterna, más conocido como TRIAC, es un componente electrónico semiconductor que se encuentra dentro de la familia de los tiristores. Este componente funciona como un interruptor bidireccional controlado que puede conducir en polaridades directa e inversa. Los terminales se designan como gate o puerta, que es el encargado de activar el TRIAC, el terminal 1 y terminal 2, por los cuales debe circular la corriente. Este dispositivo internamente es como si tuviésemos dos SCR invertidos, que por cierto en el video anterior ya vimos que era un SCR o diodo rectificador de silicio. Con todo esto ya podemos deducir lo siguiente: si enviamos un cierto nivel de corriente y voltaje por el terminal gate o puerta, entonces la corriente puede circular desde T1 a T2 o viceversa. Acá se muestra el circuito más simple usando un TRIAC y un bombillo conectado a un voltaje de corriente alterna, el cual encenderá si se envía una señal de activación por la puerta del TRIAC. Veamos más a detalle cómo es que funciona. Vamos a analizar solo un ciclo de la onda, ya que los demás ciclos se repiten. La primera gráfica que se muestra corresponde a la onda sinusoidal que entrega la red eléctrica. La segunda gráfica corresponde a la señal de activación que debe tener en el terminal gate o puerta. La tercera gráfica corresponde a la onda recortada obtenida en el bombillo.
El TRIAC no conduce hasta que haya una señal de activación. Luego de esto, ya no depende de la señal de activación. Y el TRIAC se desactiva cuando la onda cruza por 0. Luego se mantendrá desactivado hasta que nuevamente detecte un pulso de activación. De esta forma podemos controlar la intensidad de iluminación del bombillo. Dependiendo del ángulo de disparo o activación del TRIAC, este iluminará más o menos. Por ejemplo, si el pulso de activación se encuentra más cerca al cruce por 0 izquierdo, entonces el bombillo se iluminará más. Y si el pulso de activación se encuentra más cerca del cruce por 0 derecho, entonces el bombillo se iluminará menos. Lo complicado acá es generar el pulso de activación. Para ello, aquí se muestra un ejemplo aplicativo que es un dimmer o regulador de intensidad, donde todo lo que está encerrado en color rojo corresponde al circuito que genera el pulso de activación o disparo. Veamos rápidamente cómo funciona. La resistencia de 10K nos ayuda a limitar la corriente y también genera una caída de voltaje sobre ella, para evitar que llegue al 100% sobre los demás componentes. El potenciómetro nos sirve para regular la cantidad de voltaje que le llega al condensador, es decir, regula el tiempo de carga y descarga del condensador. El DIAC, como ya se mencionó anteriormente, por lo general se usa junto al TRIAC como elemento activador, es decir, este no dejará pasar la corriente mientras que no haya un voltaje de ruptura que permita que éste conduzca. Y ese voltaje es entregado por el condensador, que al ser cargado llega al voltaje de ruptura del DIAC y este conduce. La resistencia de 100 ohms es una resistencia limitadora de corriente, ya que para activar el TRIAC no se necesita de mucha corriente. Advertencia: este circuito es un circuito de potencia que trabaja con corriente alterna y puede ser peligroso. Para implementar este circuito debes estar capacitado y evitar tocar los componentes directamente para no sufrir una descarga eléctrica. Hasta este punto ya hemos visto 3 tipos de tiristores. Entonces veamos algunas características entre ellos. Tanto el tiristor SCR como el TRIAC tienen 3 terminales, mientras que el DIAC solamente tiene 2 terminales. El SCR es unidireccional, es decir, solamente conduce la corriente en un sentido, mientras que el DIAC y el TRIAC es bidireccional, es decir, conduce la corriente en ambos sentidos. El SCR y el TRIAC tienen un terminal de activación o disparo, que es conocido como gate o puerta, mientras que el DIAC no tiene terminal de activación o disparo. En su lugar, se activa con un voltaje de ruptura, mientras que el SCR y el TRIAC se pueden activar también con un voltaje de ruptura, pero no se recomienda ese tipo de activación ya que tienen un terminal específico que puede activarlos. El SCR se usa para potencia media. El DIAC se usa para potencia baja, es decir, como elemento auxiliar, y el TRIAC se usa para potencia media y alta. Bueno amigos, esto sería todo. Muy bien, muchachos. Pues ahí está, ¿no? Ahí explicó la parte del DIAC y de ahí surge una pregunta, ¿no? Que sería importante aclararla. Bueno, una de las diferencias, antes de avanzar con esa pregunta, del DIAC, si la observamos, sí sale el pizarrón, ¿va? Vamos para que me digan. Sí se ve. Ah, ok. Una de las diferencias, si observaron, no tiene gate, no tiene puerta para activar, ¿no? O sea, podemos decir que es como un triac, pero no. Es vamos a decirlo así, se escucha, pues a lo mejor es un triac manco, ¿no? Es un triac que no tiene gate, ¿no? O sea, no tiene patita ahí. Pero podemos usar el diac, ¿para qué? Para hacer retención en AC, ¿no? O sea, más o menos yo entiendo ese concepto, ¿no? Entonces, un diac yo lo puedo usar, por eso dice la persona que está ahí exponiendo, que se utiliza para activaciones. Entonces, el diac me permite también hacer
retención o enclavamiento en AC. ¿Sale? Lo que no hacía el SCR, ¿no? El SCR pues no nos sirve, ¿no? Entonces, puedo hacer un enclavamiento por medio de un DIAC. Puedo hacer que se mantenga la carga, ¿no? Habíamos visto que por medio de quién? Del voltaje de ruptura. Hay que averiguar, de acuerdo al componente, con qué voltaje de ruptura empieza a conducir. Voltaje de ruptura, nada más podemos visualizarlo nosotros como un voltaje objetivo. Por ejemplo, tengo algo que quiero activar. No sé, quiero activar una refri a tanto voltaje, a 30, por ejemplo. Y hasta que no llegue a 30, que vaya aumentando el voltaje, aumentando, y de repente pasa de 30, ¡pum! Ya se activa el DIAC, ¿sale? Así lo podemos ver. Es un punto de ruptura, se llama, es un punto de quiebre. En ese voltaje es como si fuera un límite que nosotros ponemos, ¿no? A cierto límite, a cierto voltaje, se va a activar, el DIAC, ¿no? Vamos a dibujar nada más su... No se confundan con el TRIAC, ¿no? Este es un DIAC, la diferencia entre los dos es que no tiene compuerta, ¿no? No tiene gate, nada más está así, ¿no? Aquí le ponen A1 y A2, ¿no? Ya vimos que a veces le ponen T1, T2 o M1, M2, ¿no? Es un DIAC, ¿no? Ok, hablan de un circuito muy particular, ¿no? En el video. Un dimmer, ¿sale? ¿Alguien conoce un dimmer? ¿Alguien sabe qué es un dimmer? No. Ok, el dimmer, no sé si lo han visto en algunas casas, todavía lo usan. Es como una ruedita que está así en la pared. ¿Se han visto que la luz de repente se pone más tenue? Y a veces como que se ilumina más. No sé si lo han visto, en algunas casas tienen dimmer. Es como una ruedita. Vamos a quitar esto. Vamos a ponerlo aquí. Voy a proyectar. Quitamos. Espérame tantito. Esto. Quito de aquí. Entonces voy a la otra página. A ver, rápidamente. Aquí está. Ok, el dimmer. Ustedes lo pueden encontrar en las casas de esta manera, ¿no? Son como las rueditas que están los apagadores. Aquí hay otro. Las rueditas que hay en la pared, ¿no? Que ustedes la giran. Internamente tiene un circuito como este. Ok, la pregunta del $1,000,000. El dimmer no funciona con focos LEDs, ¿sale? Entonces yo no puedo poner un tipo de dimmer si me quiero poner que mi cuarto muy así de tono medio oscuro, así como que me gustan las luces tenues y quiero un dimmer. No voy a poder hacerlo con focos LEDs, a diferencia de un foco incandescente normal, ¿no? De un bombillo, pues con filamento, se llama con filamento. ¿Por qué no? Ok, porque los focos LEDs tienen una balastra, ¿no? O sea, a pesar que funcionan este tipo de focos con AC, o sea, porque está adaptado como un foco normal, ¿no? Tú lo ves y dices, pues es un foco, ¿no? Ok, pero internamente, si ustedes abren este foco, tiene una balastra, ¿ok? Entonces hay una conversión de AC a DC, porque internamente pues tiene LEDs esta lámpara. Los LEDs solo se activan con DC, ¿sale? Si se activaran con AC, sería un bulbo. Por eso no hay que confundirlo, ¿no? Algunas cafeteras y todo eso tienen como unos foquitos que se prenden, ¿no? Con el switch. Ustedes lo prenden el switch y también se prende el foquito, ¿no? ¿Se han visto? No es un LED. Ese foquito no es un LED, es un bulbo, ¿sale? Por eso no hay que confundir. Los bulbos pueden activarse en AC. Los LEDs no. Los LEDs, pues es como cualquier LED que ustedes usan en el proto, ¿no? Nada más que tienen otras formas, ¿no? Hay cuadraditos, hay chiquitos, grandes, ¿no? Pero los LEDs solo funcionan en voltaje directo. Si yo lo conecto a AC, pues obviamente se va a quemar, ¿no? Entonces, en un foco de DC ocurre un proceso de conversión de DC a AC, ¿no? ¿Por medio de quién? De una balastra. Entonces, en ese sentido, realmente la carga son los LEDs, es lo que estoy encendiendo.
Y al momento de yo poner un dimmer, pues no, empieza como a parpadear y a hacer cosas extrañas, ¿no? O sea, se pueden quemar los LEDs, ¿no? ¿Por qué? Porque no soportan ese tipo de variación, ¿no? Recuerden bien que el dimmer es un variador de energía. Por eso lo explicó en el video, ¿no? Lo explicó por medio de la onda, ¿no? A onda senoidal. Déjenme les pongo el video en esa parte para que entiendan bien ese concepto. Ok, esta parte de aquí, ¿no? Entonces maneja la fase de la onda, ¿no? De acuerdo al pulso. ¿Cuál fue la diferencia con respecto al video anterior, ¿no? Que vimos con el profe García? Este de aquí. ¿Por qué no hacía ese efecto de que de repente se apagaba en cierto instante en el cruce por cero? Porque aquí en este circuito siempre estaba encendido. Si yo lo dejo aplastado el botón, entonces, aunque cruce por cero, perdón, aunque cruce por cero, esta es mi señal eléctrica, ¿no? La señal que está arriba, que la azulita, representa la electricidad, ¿no? El enchufe. El enchufe siempre se va a ver así, ¿no? En un osciloscopio, ¿no? El gate, pues es el pulso que yo le doy para activar ese componente, ¿no? De acuerdo al ancho de pulso del gate, es como yo voy a tener la energía de la salida, si se dan cuenta, ¿no? En un triac. Pero ¿qué pasa en el circuito que les mostraba el profe García? Ahí, si es una constante, si es un pulso, o sea, que siempre esté prendido el botón, entonces ya no va a ser un pulso, va a ser una línea recta. Eso significa que el botón siempre está aplastado. Entonces yo no voy a tener variaciones de fase de la salida. Aquí esta que se ve toda cortada, donde dice B, boom, esta parte, la tercera gráfica, no se va a ver cortada, se va a ver como la de arriba, ¿no? Siempre y cuando el pulso sea una constante, o sea, que sea una línea recta, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el botón siempre lo tengamos aplastado. Ok, este mismo comportamiento se utiliza para controles PWM, ¿sale? De ancho de pulso, ¿no? De acuerdo a cómo esté el ancho de pulso, nosotros podemos diseñar un control para, para controlar la fase, ¿no? Eso posiblemente nos pueda funcionar para controlar el encendido y el apagado de esos LEDs, ¿no? En DC, ¿no? En un ancho de pulso, ¿no? Pero en AC lo podemos visualizar de esta manera, ¿no? Estamos controlando la fase. ¿Qué quiere decir? La energía que nosotros estamos sacando, ¿no? De acuerdo a cómo activemos el pulso a cierto tiempo, es la fase que vamos a tener de salida, ¿no? O sea, va a salir la senoidal a lo mejor con poca energía y con mucha energía, ¿no? De acuerdo al tiempo donde se active el gate, ¿sale? Obviamente eso no es perceptible cuando tenemos un pulso constante, ¿no? O sea, si el Arduino siempre manda un pulso, pues entonces no va a ser este efecto de tener como la señal de salida cortada, ¿no? O con poca energía. Va a ser la máxima energía, ¿no? ¿Ok? Y por esa razón, los dimmers no podemos controlar la intensidad de los focos LEDs. No nos permite, ¿no? El control de fase. El dimmer es un control de fase, ¿no? Nos permite calcular la energía, ¿no? Y ustedes dirán, profe, conecta un potenciómetro, ya estuvo, Ferras, ¿no? Ya estuvo. Pues no, no se puede controlar por medio de un potenciómetro, porque lo que hace el potenciómetro, si yo lo visualizo, el potenciómetro, si yo lo visualizo, no sé, si le pongo 120, ¿no? Y aquí es el voltaje variable, ¿no? Voltaje var. Aquí lo único que estoy haciendo al variar el potenciómetro es variar, no la energía, sino la cantidad de voltaje que le llega. Entonces, no confundir versus a un dimmer. Entonces, versus a un dimmer no es lo mismo, ¿sale? Aquí nada más estoy bajando el voltaje. Aquí se forma un divisor de voltaje. Cuando ustedes utilizan un potenciómetro cualquiera, lo único que están haciendo es un divisor de voltaje, ¿sale? Entonces están midiendo de aquí a la referencia que tengan. Entonces nada más están bajando la energía.
Aquí no, en el dimmer están controlando la fase. Aquí la fase. Aquí están controlando la energía. Pues, obviamente, si yo le meto un potenciómetro y digo, pues quiero variar la energía del foco, ¿no? Entonces le va a llegar menos energía, ya no le va a bajar, no le va a llegar 120, a lo mejor le llega 50, 20. Aquí no, aquí estoy variando la fase. Estoy variando lo que dice acá del video, ¿no? Se me perdió. Como este de acá, ¿no? Estoy variando la fase, ¿no? ¿Cuánto porcentaje de la onda me va a llegar de energía, ¿no? Estoy variando la fase. A diferencia del otro que nada más estoy disminuyendo, ¿no? Con el potenciómetro nada más estoy bajando la energía, ¿no? Eso no sirve de nada, ¿no? No llega la energía suficiente. Aquí no. Aquí sí tengo la energía de 110, pero tengo ciertas fracciones, ¿no? Ciertas fracciones, como si el pastel, como si fuera un pastel y lo partiera como en pedazos, ¿no? Tengo cierta proporción, ¿sale? Esa es la incógnita de que por qué no podemos utilizar focos LEDs, ¿no? Porque no me permite ese control, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Dudas, preguntas? Sobre eso aquí. Esa fue la diferencia de un dimmer, ¿no? Entonces no podemos controlar, por eso parpadean las luces, ¿no? Con los dimmers. No podemos usar dimmers en focos LEDs, ¿no? Tendremos que aplicar a lo mejor algún control de PWM de manera interna, pues para variar esa parte, ¿no? Obviamente a nivel industrial, pues ese tipo de focos, pues no traen ese tipo de control, ¿no? Tendríamos que diseñarlo nosotros aparte, ¿no? Para el control de iluminación, ¿no? De decir, quiero más oscurito o más iluminado, ¿no? Bueno, jóvenes. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Ok, pues ahí está, ¿no? Terminamos con esta parte. Y pues seguiríamos hablando de este tipo de dispositivos y ya ir pensando en una aplicación nada más.